Hola niños de quinto, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a una nueva clase en video del tío Nicolás. Y bueno, la verdad es que he estado pensando un poco los cambios que hemos estado teniendo como colegio y creo que el video es un buen recurso que no tenemos que dejar pasar ni perder, ¿cierto? Para cuando no tengamos nuestros encuentros Zoom. De esta manera vamos a tener clases con video vez por medio o semana por medio, ¿vale? Para que podamos ir complementándolo, para que ustedes puedan ir viendo los contenidos, ¿cierto? No solamente con una guía y pueda quedar todo mucho más claro, ¿vale? Bien. El día de hoy, entonces, les voy a pedir que abran su libro, la página 88 y 89, para que podamos seguir analizando los contenidos que tienen que ver con la exploración y conquista de Chile. La clase anterior estuvimos analizando un poquito de esto, ¿cierto? Y por clase en realidad me refiero a la guía anterior, y en esta guía vamos a ver, ¿vale? ¿Quiénes fueron los principales conquistadores de Chile? En este caso, veremos primero quién lo descubrió, entre comillas, porque ya había habido un caballero que pasó antes por aquí, y luego quién fue el que nuevamente vino a este territorio y lo conquistó, ¿vale? El primero de ellos se llama Diego de Almagro y el segundo se llama Pedro de Valdivia. Ambos son los que en algún momento se interesaron por venir a este territorio para ver si existían las riquezas y obviamente podían obtener la fama que otros conquistadores, como los que ustedes ya conocen, Francisco Pizarro y Hernán Cortés, habían obtenido en la conquista de México y Perú respectivamente. ¿Vale? Entonces vamos a seguir viendo los contenidos. Les recuerdo que lo que está acá aparece en su libro, así que por favor presten atención, traten de enfocarse en lo que estoy explicando. El PPT se los mando junto con la clase, así que no se preocupen de anotar ni de escribir. Sé que aparece mucho texto, no nos mareemos, es para que ustedes lo puedan leer cuando estén tranquilitos en su casa. Veamos qué pasó con don Diego de Almagro. Diego de Almagro parte en junio del año 1535 de la ciudad de Cusco, autorizado por el rey de la época llamado Carlos V. Esto, ¿por qué? Porque el señor Almagro quería ser famoso, igual que uno de sus principales enemigos llamado Francisco Pizarro, que fue quien conquistó el imperio inca. Tras una disputa o una pelea que tuvo Francisco Pizarro y Diego de Almagro, ¿cierto? Por el dominio de la ciudad de Cusco, y al perder Almagro, él decide tomar rumbo hacia el sur. ¿Por qué, dirán ustedes, decidió Diego Almagro así, sin más ni menos, partir al sur? Es porque él había escuchado que una ciudad llamada El Dorado, ¿cierto?, que se rumoreaba entre los incas, se encontraba en esta zona. El Dorado era una ciudad completamente cubierta de oro, y una de las cosas que los españoles andaban buscando precisamente en su viaje a América era este hermoso y preciado mineral. Entonces así, Diego de Almagro emprende un viaje acompañado de muchos indígenas llamados yanaconas. Yanaconas son aquellos indígenas que son leales a los españoles y se consideran traidores por algunos indígenas que estaban en contra de los españoles, pero también con soldados españoles. Parte desde el Cusco hacia el sur. El camino que toma Almagro fue por la cordillera de los Andes, y lo puedes ver tú acá en esta imagen que dice el viaje de Almagro. Parte desde Cusco, continúa por Paria, Tupiza, Jujuy, Chicoana, y atraviesa hasta llegar más o menos a la zona central, ¿cierto? Donde actualmente se encuentra Valparaíso, y toma un viaje de vuelta. Al volverse se devuelve por el desierto. El hecho que Diego de Almagro haya tomado este viaje cruzando la cordillera de los Andes no es, digamos, no es un tema menor, ya que esto le generó bastantes complicaciones al señor Diego de Almagro. ¿Por qué? Porque el clima, como ustedes saben, de la cordillera de los Andes es sumamente inhóspito. En este viaje murieron de frío, ¿cierto? Y sufrieron las consecuencias de este clima los yanaconas, que fueron muriendo rápidamente debido a que no estaban acostumbrados a estos climas, pero también los españoles, que debido a la intensidad del frío, las tormentas y todo eso, se fueron enfermando y muriendo. Sumado a eso, cuando Diego Almagro venía en camino, los indígenas que vivían en la zona central, al verlos y no reconocerlos como incas, ¿cierto? Y al notar que fueran personas que no venían, digamos, con buenas intenciones, los atacan. Y así, sumado a los problemas del clima, Diego de Almagro y su hueste sufren numerosas bajas por las confrontaciones que tuvo con los indígenas. Diego de Almagro entonces no se fue para nada contento de Chile. Emprende rumbo de regreso a Perú y totalmente decepcionado.
Según las crónicas, se comenta también que Diego de Almagro, al llegar al Valle Central, le había tocado un año muy lluvioso a este territorio, por lo que él se encontró con una gran cantidad de pantanos y territorios inundados, lo que obviamente le causó en Diego de Almagro una sensación aún más de molestia. Veamos un poco qué es lo que plantea el documento B que se encuentra en su libro. Dice, los hombres de la entrada de Almagro volvían con una visión decepcionante de la recién descubierta tierra. Al parecer ya no existían los tesoros de Atahualpa. El dorado, desde luego, no estaba en Chile, ni mucho menos en Tucumán, que es una zona que queda en este momento por el lado de Argentina. Y una entrada realizada más al sur, hasta el río Tata, encontró bastante hostilidad por parte de los grupos locales. O sea, los indígenas también los atacaron. Pero bueno, a pesar de este fracaso, a pesar de esta mala experiencia que se escuchó por todo Perú y todos los españoles, hubo un caballero que pensó que este lugar podría ser una oportunidad para poder lograr la fama que tanto añoraban los españoles. Dice, luego de la fracasada expedición de Diego Almagro, la conquista de Chile dejó de interesar a los españoles por un tiempo. Lógico, si no hay oro, hay indígenas que son, digamos, agresivos y además hace mucho más frío y el clima no es bueno, claramente a los españoles no les daba ganas de venir a Chile. Pero el caballero Pedro de Valdivia decidió arriesgarse y emprender una conquista de este territorio. Este proceso se prolongó durante todo el siglo XVI, es decir, desde el año 1500 hasta el año 1599. La ruta escogida por Valdivia fue por el desierto de Atacama. Y a pesar de que no tuvo las complicaciones de Diego Almagro, ustedes sabrán que en el desierto lo más difícil es encontrar agua y refugio del calor en el día y del frío en el invierno. Sin embargo, a pesar de esas condiciones, logró llegar hasta la zona centro, lugar en el que Valdivia tomó posesión del territorio en nombre del rey de España. Bien, entonces, cuando llega a esta zona central, un aspecto muy importante para legitimarse y para poder demostrarle al resto de los españoles y a los indígenas que Pedro de Valdivia era el dueño y señor de estas nuevas tierras, obviamente en representación del rey, funda una ciudad. Y funda una ciudad que tiene mucho que ver con nosotros porque se llama Santiago de la Nueva Extremadura, el 12 de febrero del año 1541, en el valle del río Mapocho, ¿vale? Y ahí se funda esta ciudad. Sin embargo, y a pesar de que Pedro de Valdivia estaba bastante contento por este hecho, esta ciudad no duraría mucho en pie. ¿Y por qué? Porque los indígenas que habitaban esta zona, y especialmente un cacique llamado Michimalonco, consideraba que esta nueva expedición de españoles iba a traer problemas a las tierras indígenas y a sus pobladores. Por ende, decidió atacar inmediatamente, destruyendo Santiago. Les voy a mostrar ahora, y quiero compartir con ustedes, un video de un reportaje llamado Algo habrán hecho por la historia de Chile. En este reportaje veremos cómo fue la conquista de nuestro territorio, cómo fue la expedición de Diego de Almagro y la expedición de Pedro de Valdivia. Obviamente, repetirán algunas cosas que yo ya he mencionado, pero es para que complementemos un poco la explicación que yo acabo de dar y también para que veamos imágenes, porque esto es una representación de lo que ocurrió en la época. Recuerden que en ese tiempo no existían las cámaras de video, así que nadie podía grabar lo que pasaba. Sin embargo, las personas que hacen estas películas se inspiran en los libros que escribieron los conquistadores como Pedro de Valdivia y sus acompañantes. A esos libros se les llama crónicas. Bien, entonces les pido ahora entonces que presten mucha atención al video que vamos a ver. Este video que vamos a ver, ustedes ya lo vieron en un pedacito, si bien recuerdo, pero obviamente esta vez lo vamos a ver con otra finalidad y otro objetivo, que es analizar este caso específico, el viaje y la exploración y conquista de nuestro territorio, ¿vale? Quiero que presten atención a los detalles, ¿vale? Como por ejemplo la actitud de los indígenas, cuál es la actitud de los españoles y también cuáles son las consecuencias de la llegada de los españoles a nuestro territorio. Veamos. Y bien, Manuel, ¿por qué partimos de Santiago? Porque aquí es donde se instala Pedro de Valdivia después de más de un año de viaje desde el Perú. Y aquí es donde comienza lo que hoy conocemos como Chile. O sea, el centralismo nos viene desde la cuna. Ni tanto. Valdivia nunca planeó quedarse mucho tiempo en la zona central. Su obsesión era avanzar hacia el extremo sur. Pero las circunstancias lo retuvieron acá. ¿Notaste que le faltan las riendas? Se las robaron. No.
Así el escultor quiso simbolizar la existencia de un país que se gobierna por sí solo, sin la autoridad de los españoles. ¡Corred! ¡Los refugiados! ¿Qué está pasando? Bienvenido ¿A qué? a la primera batalla de Santiago. Poco más de 7 meses de su fundación, Santiago es atacada por más de 8.000 indígenas. ¿8.000? ¿Y cuántos españoles? Españoles, poco más de 50. Los atacantes son liderados por ese hombre, Michimalonco. Pedro Valdivia, ¿dónde está? Valdivia no está, anda fuera de Santiago, precisamente buscando indígenas sublevados. Que alguien le dice que está lleno, Manuel. ¿Cómo llegaron a esto? Para entender eso hay que retroceder otro poco. Bien, tal como ustedes lograron observar, 7 meses tras su fundación, Santiago es totalmente destruida y quemada, asediada por indígenas que, liderados por su lonco cacique llamado Michimalonco, ¿cierto?, pretenden acabar con los españoles. En este caso, entonces, vamos a ir viendo cómo llegamos hasta este momento. Parte de atrás el reportaje. Bien, vamos a analizar entonces ahora cuáles eran las características de la expedición de Diego de Almagro y después la de Pedro de Valdivia. Presten atención. ¿Cómo llegaron a esto? Para entender eso hay que retroceder otro poco. En enero del año anterior, la expedición de Pedro de Valdivia sale de Cusco, la antigua capital del Imperio Inca, en ese entonces bajo dominio español. Valdivia parte rumbo a Chile con apenas 12 españoles. En el camino otros se le van sumando hasta completar 150. Vienen también cerca de 1.500 indígenas traídos de pueblos que los españoles ya han sometido. Son los llamados indios de servicio o yanaconas. Cientos de ellos pierden la vida durante el viaje, algunos combatiendo contra la resistencia indígena. La mayoría debido a la sed, el hambre y el agotamiento. Aunque no son considerados esclavos, como los negros, en la práctica sí lo son. Bien, entonces como pudieron ver, la expedición de Pedro de Valdivia no era una expedición, o la hueste no era muy numerosa. Partió con poquitos españoles, pero se le fueron sumando más en el camino. Y también logró sumar, que se compraban, ¿cierto?, a indígenas yanaconas, que eran aquellos que eran ya sometidos por los españoles y les servían como esclavos. ¿Eran tan rápido de que Valdivia viene en camino? Toda esta zona es parte del Imperio Inca, que se destaca por su gran sistema de comunicaciones. Ese es Michimalonco, que significa cabeza de antorcha. Un cacique que domina buena parte del Valle de la Aconcagua. 5 años atrás entró en contacto con la expedición de Diego de Almagro. Por eso desconfía profundamente de los españoles. El del lado, el más canoso, es Loncomilla, quien confía en que estos españoles serán distintos a los otros y que vienen en son de paz. Pero Michimalonco cree que si la tierra se va a regar con sangre, esa sangre debe ser de los huincas. Parece que Almagro dejó muy mal puesto el nombre de los españoles. También el de Chile. ¿Cómo ya existe el nombre de Chile? Sí, pero su origen es misterioso. Chile. Algunos dicen que el nombre proviene de un pájaro, el chi, o de la palabra quechua chili, que significa frío. Otros, que Chile era el nombre de un cacique que gobernó el Valle de la Aconcagua. Existen otras teorías, pero no hay evidencia concluyente para inclinarse por ninguna. ¿Y por qué dices que Almagro dejó mal puesto el nombre de Chile? Porque también viene para acá, desde el Perú, con la idea de hacerse rico. Y le fue pésimo. La expedición de Diego de Almagro costó una fortuna, mucho más cara que la de Valdivia. Entre españoles, esclavos y yanaconas, superó las 10.000 personas. Una mega producción. Efectivamente, el monarca inca le había dado un dato, que en las tierras del Valle de Chile abundaba el oro. Almagro se encontró con climas extremos, atravesando la cordillera y el desierto, e indígenas altamente combativos, particularmente al sur del Biobío.
Sus castigos fueron legendarios, pero Oro encontró poco y nada. Bien, tal como pueden ver, entonces, si nosotros comparamos la expedición de Diego de Almagro con la de Pedro de Valdivia, vamos a poder ver que la de Diego de Almagro fue mucho más costosa y abundante en número de personas y de combatientes que vinieron hasta este territorio buscando oro. Tras no encontrarlo, ¿cierto? Como lo mencioné anteriormente cuando veíamos el PowerPoint, Diego de Almagro decide volver a Perú, ya que la expedición había sido un fracaso, perdiendo una gran cantidad de hombres, encontrando la resistencia de los indígenas y, por supuesto, también debido al fracaso de encontrar este material precioso que, como yo les decía, se llama oro. Ahora, esto dejó o tuvo consecuencias, ¿cierto? Dejó, digamos, un mensaje, y era que este territorio era inhóspito y difícil de habitar y conquistar. Pedro Valdivia, a pesar de esto, decide venir a nuestro territorio, pero como se dan cuenta, los indígenas ya están al tanto de quiénes son estas personas. El norte de Chile pertenecía al Imperio Inca. Recuerden que el camino del Inca llega hasta la zona central, y por ende, ya cuando ellos venían en el norte, los indígenas de la zona central estaban al tanto de esta situación. Es por esto que Michimalonco tiene una actitud agresiva frente a la llegada de Pedro de Valdivia. Ahora, para cerrar, vamos a ver, ¿cierto?, cómo se ve, cómo hubiese sido, ¿cierto?, la llegada de Pedro de Valdivia a esta zona central. A ver, si Diego Almagro volvió hablando peste de Chile, ¿a qué viene Pedro Valdivia? A ejecutar un plan aún más ambicioso que el de Almagro. Pretende llegar al Estrecho de Todos los Santos, el actual Estrecho de Magallanes, fortificarlo y establecer desde ahí una ruta comercial con España. Valdivia busca algo más que riquezas. Busca, en sus propias palabras, dejar fama y memoria. Entonces para él Santiago no es más que una escala. Pero una muy importante, Valdivia necesita fundar una ciudad porque entre sus propias filas no le faltan los enemigos. Y la única manera de legitimarse como la máxima autoridad española de esta zona es que un cabildo de vecinos lo nombre como gobernador. Y donde haya vecinos, tiene que haber una ciudad. Pedro de Valdivia y su hueste llegan al Valle Central en diciembre de 1540. El 12 de febrero del año siguiente funda la ciudad que llama Santiago de la Nueva Extremadura, en honor al santo patrono y protector militar de los españoles. Bien, la ciudad ya está fundada, ahora hay que construirla. Y para eso hace falta mano de obra. La que salen a buscar entre la población indígena local. Me imagino que no pusieron un aviso en el diario que dijera prestigiosa empresa internacional necesita mano de obra. Entonces, como ustedes pueden observar, las intenciones de Pedro de Valdivia y su objetivo era mucho más grande que el que tenía Diego de Almagro. Él buscaba llegar hasta la zona sur, el extremo sur, lo que sería hoy día aproximadamente Punta Arenas. Y en ese estrecho, llamado el Estrecho de Magallanes, fortificar, ¿cierto?, una construcción para poder establecer una zona comercial con España. Esto obviamente le iba a traer prestigio y fama a Pedro de Valdivia. Pero, tal como mencionaron acá los protagonistas de nuestro video, Pedro de Valdivia, para poder legitimarse con las personas, con los españoles y con la sociedad en general, tenía que fundar ciudades para que un cabildo de vecinos o un grupo de vecinos, ¿cierto?, de pobladores, lo reconozca a él como gobernador. Es por esto la urgencia de fundar Santiago. Meida. Les
va a leer el requerimiento. ¿Y qué es el requerimiento? Mira, presta atención. De parte de Su Majestad, el emperador Carlos V, yo, Pedro de Valdivia, su criado, mensajero y capitán, os notifico que Dios, nuestro Señor, uno y eterno, creó el cielo y la tierra, y un hombre y una mujer de quien todos descendemos. De todas estas gentes, Dios, nuestro Señor, dio cargo a San Pedro. ¿Y qué se supone todo ese sermón? Básicamente le están diciendo, o se someten por las buenas o los sometemos por las malas. El clásico por la razón o la fuerza. Si reconocéis a la Iglesia por señora y superiora del universo mundo, y al sumo pontífice, y a Su Majestad en su lugar, como superior y señor, y rey de las islas y tierra firme, haréis bien, y recibiréis amor y caridad. Si no lo hiciereis, yo entraré poderosamente contra vosotros. Y dime una cosa, Manuel. ¿Realmente cree que entiende? Para los conquistadores españoles la lectura del requerimiento es una formalidad legal. Con ella pretenden asignarle algo de legitimidad al sometimiento de los indígenas. Lo leen desde la cubierta de un barco o desde la cima de un cerro. A veces lo leen en latín o en castellano. O en chino mandarín, da lo mismo. Y os tomaré vuestros bienes. Y os haré todos los males y daños que pudiere. De ahora en adelante, cualquiera que no se someta o se rehúsa a trabajar para los españoles será considerado indio en guerra. Y este sería... Bien. Entonces, bueno, así como ustedes pueden observar en este video, se inicia la conquista de nuestro territorio, el actual Chile. Pedro de Valdivia lee el requerimiento, obviamente en español. Los indígenas no lo entienden, por supuesto, porque no hablan español aún. Con el tiempo, a medida que entren en contacto, tanto españoles aprenderán sus lenguas, el mapuzungún, por ejemplo, y los indígenas el español. Pero hasta este momento eso no ocurre. La verdad es que el proceso que viene ahora está marcado por enfrentamientos constantes entre indígenas y españoles. Los españoles buscando la posibilidad de obtener riquezas y mano de obras para poder construir Santiago, como mencionaban en el video, pero también los indígenas, obviamente, viendo la posibilidad de poder expulsar a esta gente invasora y poder mantener sus tierras. Bien, espero que la clase de hoy les haya servido, espero que les haya quedado claro cuál es la diferencia entre el proceso de conquista de Diego Almagro y de Pedro Valdivia. Bien, les mando un abrazo, que estén muy bien y nos estamos viendo en la clase siguiente a través de Zoom. Chao, chao, que estén bien.